En el capítulo de hoy, Applied Energy Stick, gallinas, una parte de la quest que estamos siguiendo, extractores y creo que hasta ahí es muchísimo, es bastante. Las gallinas es solamente una explicación básica porque en el siguiente capítulo vamos a hablar más específicamente de las gallinas. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Un día más en nuestro mundo de Stoneblock 4. Para el día de hoy, hoy quiero hacer muchas cosas y no sé si vaya a alcanzar a hacer todo lo que quiero hacer. Puede que el capítulo quede muy largo porque el anterior quedó corto, entonces puede que ahí compense. Porque quiero hacer Applied Energy Sticks. Quiero adentrarme también en los extractores de Psycraft Machines, que pues me permitiría ya pues prácticamente automatizar muchas cosas con los Sonersters. Para eso tengo que hacer otras cositas desde antes, que de hecho muy seguramente es lo primero que vamos a hacer. Y también quiero comenzar con las gallinas, porque en este modpack y de pronto conocer un poquito más o menos de mod en Minecraft. En este modpack las gallinas es como en lo que otros modpacks generalmente son las abejas. Entonces nunca he jugado con el mod de las gallinas. Se ve curioso, de hecho, y se ve no tan complicado al parecer. Y quiero por lo menos setear las de tier 1 y pues bueno, eventualmente ver cómo voy avanzando. Pero por ahora y por el comienzo del video vamos a hacer la quest de un lado, la del Lightbender, que nos envía a un laberinto. En ese laberinto tenemos que conseguir unos items que nos pide para una quest. Y ya después de eso, pues básicamente, prácticamente acabamos la quest. Y tenemos acceso a los extractores, entre otras cositas más. Entonces vamos a comenzar con eso. Después de eso, en nuestro plan, vamos a querer pasar a Applied Energy Sticks básicamente, porque para hacer los controles de Applied Energy Sticks es más complicado acá. Sin embargo, los circuitos son más fáciles acá. Entonces, eso muy seguramente va a ser simplemente como para centralizar el inventario en un disco. Y por último, vamos a ver si alcanzamos a hacer las gallinas. Eso suena a muchísimo. No sé si haya alcanzar a hacer todo eso en un capítulo que no quede tan largo, pero pues es la idea de hoy. Entonces, vamos a buscar ese laberinto ahora mismo. Para el laberinto, entonces, bueno, esta es la cosa de Lightbender. Nos dice que tenemos que ir hacia allá y nos va a dar este compás que nos va a mover hacia esta bóveda y dice que está en el anillo de Deep Slate y está exactamente hacia allá. Muy seguramente debe ser algo como por acá cerca. Y ya estoy en el anillo de Cobblestone, como hablaba la quest. Y acá en este ya puedo usar el Ultimine y si quieren minar con el hammer, el martillo que mina 3x3 en esto rápido, solamente ponen el Small Tunnel y le dan clic en el del centro y mina absolutamente todo esto por nosotros. Acá hay un portal y creeré yo que ya estamos muy cerca o de hecho incluso en el lugar. Efectivamente, demora un poquito en abrir, pero bueno, acá estamos. Bienvenidos al laberinto. Ok, qué sonido tan raro. Dice, presiona el botón para activar los campos de fuerza y así progresar a través del laberinto. Ok, botones. Igual que en cualquier cosa, botones. Vamos a comenzar por acá ahora. Y esto no lo podemos pasar claramente. Hay que estar listos porque al parecer también hay spawners por todo lado. Y estos son spawners al parecer normales. No son spawners de esos que son como un challenge, sino que pues son spawners que tenemos que romper. Ah, de hecho no se pueden romper. Ok, interesante. Vamos a ir recogiendo loot. Vamos a ir mirando si hay botones. Acá hay un botón, de hecho. Y se prende esta cosita azul. Me imagino que eso quita estos campos de fuerza de alguna manera. Acá hay otro botón que alumbran verde. Y creo que eso quitó el de acá, ¿cierto? Me causó mucha curiosidad este de acá porque no sé si eso algo lo tenga que abrir. Pues vamos a seguir. Acá en este punto, digamos que no puedo seguir avanzando. Entonces seguramente alguna otra puerta también se debió abrir. Ah, acá hay otro botón, de hecho. Y eso, de hecho, abrió esta puerta de acá, si no estoy mal. Acá hay otro botón. Y es un poco difícil con tantos mobs spawneando. Entonces debimos haber abierto una puerta más. De hecho, esta estaba cerrada, entonces podemos seguir por acá. Intentemos subir. Acá hay un botón más. Quito esta puerta de acá. Acá hay otro botón. Y vamos a seguir por acá a ver hacia dónde nos lleva. Por acá no hay absolutamente nada. Un botón más. No quita nada por este lado. Por este otro lado, allá hay una puerta detrás de estos señores. Entonces vamos a mirar si de pronto eso abrió ese campo de fuerza.
Y sí, acá hay un botón de hecho. Dice que el vuelo creativo no está permitido en esta estructura, pero de algún motivo, de algún momento, en algunos momentos me deja volar. Entonces, curioso. Entonces vamos a intentar ir hacia acá. Acá hay un cofre. Es muy importante ir llevándonos toda esta ropa y pues poniéndola para subir el nivel, el tier de apoteosis. Estamos en Ascent y necesitamos casi todo. De hecho, es que tenemos que matar. Bueno, pero el güey ya lo matamos. Bueno, eso después lo miraré. Entonces muy seguramente tenemos que devolvernos porque hacia donde íbamos las puertas ya están cerradas. Ahora mismo lo único que estoy haciendo y prácticamente es abriendo cofres. Defective. Y pues sigo buscando la salida de alguna manera. No, gracias. Hacia donde íbamos ya no hay nada más abierto de puertas. De hecho ya no hay por dónde más pasar. Entonces estoy prácticamente de vuelta al comienzo del laberinto. Pero no veo nada más abierto diferente a lo que ya teníamos anteriormente. Y ya todos los botones están presionados. No creo que tenga que desactivar alguno o algo así. Y pues todo tiene como colores, pero no, o sea, las puertas en ninguna representa ningún color en específico hasta donde me doy cuenta. Solamente se ve el campo de fuerza y no se ve absolutamente nada más. Algo curioso y diferente es esto, que como que sale ahí como con signos de interrogación, no sé si eso tenga algo que ver. Yo creería que teniendo en cuenta que esa puerta está como tan cerca y hay dos puertas seguidas, estoy casi seguro que una de esas puertas o uno de esos botones abrió o abría una de esas puertas que están pegadas. Entonces, este no es. Pinches slimes. Este, ok, se cerró esa puerta y abrió la del otro lado. Perfecto. Entonces tengo que dar toda la vuelta, me imagino yo. Y acá está la puerta que abrió. Me va a llenar de slime porque tengo la espada que tengo. Tiene looting como 20. Bueno, no mentira, 20 no, pero pues sí tiene looting muchísimo. Y ahora creo que tengo que apagar ese. Ok, sí, ese quita esta puerta de acá y ya puedo seguir por acá. Lo logramos. Y tenemos 6 de estos Fortran Infused Blocks. Tenemos incluso un upgrade de Just Dire Things, una awareness, lo voy a dejar ahí. Y listo, creo que eso es todo. Se me hizo un poco fácil esta señora. Esto también ya lo logramos. Ok, ¿es en serio? Qué asco. Y dice que this is a minor World Engine upgrade. Esto es una mejora pequeña para el World Engine. Dice que desbloquea cosas como el autocrafting y generar recursos con un extractor, que es lo que me interesa. Y ahora, al parecer, tenemos que hacer esto. Un cohesion deriver. Deriver. Bueno, esa cosa. No me lo van a creer. Estaba yo como solamente caminando por acá y me puse a mirar hacia otro lado y de alguna manera me metí en una pared de estas. Acá está. What the fuck. Y ahora esto me va a causar más curiosidad. ¿Cuántos de estos hay? O sea, estas cosas así escondidas. Y hay un Robit. What? No, no voy a poder vivir tranquilo sin saber cuántas de estas cosas escondidas hay por todo este laberinto. No. Bueno, de vuelta en casa, bueno, voy a aprovechar para mostrarles. De hecho, puse ya todos los drivers. Yo siempre hago mis drivers así, los configuro como cosa por cosa. Siempre pongo estos compacting drivers que me permiten tener, por ejemplo, cosas como los quartz en forma de cubo y también el quartz normal. El clay también me permite tenerlo en bolas de clay y en cubos de clay. Pues todo esto siempre lo tengo así de esa manera. Y por otro lado, pues acá eventualmente irán el resto de los items. Pero pues eso será eventualmente. Y esto está conectado ya a este inventario. Se hace simplemente pues conectando uno de estos señores al control, que de hecho el control lo tengo acá abajo, que es este que está acá, el storage controller. Se se conecta a uno de esos, como conectar cualquier otro inventario y pues ya queda ahí trabajando junto a él. Este Robot eventualmente lo podemos poner en la base. Lo que pasa es que pues él necesita como su plataforma de carga y a este punto no creo que logre hacer la plataforma de carga. Y bueno, para seguir entonces con esta quest, no sé si es que tenemos que hacer este cohesion, no sé cómo se lee esa otra palabra. Y para eso necesitamos entonces una sola cosa, esto es Focus Matrix y una batería y todo esto se hace muy fácil. De hecho, pues ya con esto tenemos acceso a esta cosita. Esto dice que convierte energía para generar Fortron con el tiempo. Entonces, después de eso, bueno, esto ya es lo último que he hecho. Esto ya es Applied Energy Sticks. Me pide un Quantum Ring, me pide Quantum Link Chamber y un Pattern Provider. Y pues con esto
conectamos dos inventarios de manera lejana. Entonces vamos a conectar esta cosa acá a la energía. Vamos a ver cómo funciona esto. Pues ahí lo cambié un poquitico, ya está más bonito. Y dejémoslo acá, digamos. Y conecta directamente. Y ahora hice algo de que toca enviarle una señal de redstone para que trabaje. Y listo, ahí está haciendo el Fortron. Y está convirtiendo la energía en eso. Entonces, ahora, ¿cómo saco esto de acá? Es la pregunta. Y de hecho, yo quería ver esto ahora qué tal trabaja porque le puse unos upgrades de eficiencia y no sé qué tan bien. De hecho, se está cargando rápido, pero muy seguramente porque esto ya se llenó. Entonces, voy a traer un tanque y vamos a ver si funciona con las pipes de Oritech. Entonces, vamos a poner esto acá y vamos a poner esto así. Vamos a poner que salga de ahí y efectivamente está generando Fortran y lo está pasando allá directamente. De hecho, esta cosa es lentísima, según me doy cuenta. Pasa como de a 1000 milivolts por segundo por tick. Y esto se está quedando sin energía antes de cualquier cosa. Pero pues ahí está generando el Fortran. De hecho, voy a aprovechar para mirar esto. Ya puse la otra vaquita acá. Entonces voy a revisar que siempre se mantenga con buena cantidad de oil, que es lo importante, y pues al parecer sí, de Molten Carbon, perdón. Entonces al parecer todo está funcionando perfectamente por este lado. Y listo. Ahora vamos a mirar cómo se hacen los extractores. Y entonces extractores. Dice que tenemos que hacer Fortran Infused Ingot y esto se puede hacer en el World Engine con hierro y con platino y de 4 Infused Blocks. Y como los 4 Infused Blocks y ni siquiera puedo hacer uno mínimo. Eccentric Infuser yo sé que no es porque esto para hacerlo necesito un reactor Neutron Reflector que pues eso quién sabe hasta cuándo lleguemos a ese punto. Pero, ok, de hecho es la misión. Ok, no, de hecho entonces ya podemos hacer esto. Esto me lo puedo llevar junto con, yo creo que medio stack. Y entonces me imaginaría yo que esto se puede pasar por acá. Los bloques ya están ahí. Entonces, bien por ese lado se pusieron cuando terminé la quest. Vamos a poner que salga de acá y perfecto. Entonces ahora pasamos esto por ahí, por este lado. Y creo que eso debería ser los bloques. Pues de hecho ahí debería funcionar. No sé si tenga que entonces poner exactamente lo que pide la receta. No, tampoco. No sé por qué no funciona. Está el Fortran ahí. Está la energía. Y pues los bloques. Ok, los bloques se quitaron. Creo que tenemos que ir a hablar primero con el eco del Lightbender, que según esto dice que nos explica cómo poner los upgrades. Buena señor, completamos esto y le vamos a escuchar a ver qué nos dice. Now that you've learned to refract and infuse light into matter, it's time to link your world engine directly to a quantum network. This will allow information to be transferred instantly, eliminating the need for tedious manual retrieval every time you wish to use its power. A quantum link connects your world engine with your applied energistic system via a pattern provider, granting access to all stored items and data. With the pattern provider connection established, your AE system can interface directly with the world engine for real-time crafting and processing. Y pues nuevamente nos hablan de hacerlo del quantum cosito y toda esta cosa. Entonces creo que ahora sí podemos darle en submit y luego ir al World Engine en donde pues va a poner los cubos ahora sí él solito. No sé por qué ahorita que ingresamos primero, no sé si alcanzaron a notar que sí estaban los cubos puestos. No sé si de pronto era como algo que debía ir ahí, pero bueno. Ya lo tenemos y ya ahora sí, de hecho, esto ya se crafteó. Y ya tenemos varios stacks. Esto por ahora lo voy a dejar ahí, eventualmente lo gastaré. Pero pues por ahora creo que ya tengo absolutamente todo. Me falta el kiwi, que el kiwi lo puedo hacer con Skystone. Y ok, necesito un solo Skystone y solamente lo tengo que cocinar. Y este Skystone lo tenemos que poner con un goo. De esta manera y así y lo activamos y esto lo debería convertir en kiwi y ahora este mismo, de hecho necesitaría dos de estos porque el siguiente lo voy a volver o lo voy a usar con el extractor para que siga generando más kiwi. También no sé si les comenté, pero pues esto ya funciona con energía, entonces ahora es mucho más útil y funciona extremadamente rápido de alguna manera. Y listo, tenemos kiwi y con eso entonces ya podemos hacer nuestro primer extractor, que de hecho lo vamos a usar para que siga generando más kiwi. Este extractor tiene 24 recetas en total, podemos hacer amethyst, podemos hacer muchas cosas en realidad. Hay muchas cosas que nos interesan de esto, por ejemplo, el Certus Quartz 2
es súper útil para lo que vamos a hacer, que es Applied Energy Sticks. Podemos generar Dragon's Breath solamente con una cabeza de dragón. Podemos generar huevos de dragón infinitos con solamente un huevo de dragón. Podemos crear Endstone infinito con esta receta de Endstone. Me faltaría este pilar, que pues bueno, esto lo voy a hacer en otra ocasión. También los Grains of Infinity son bastante útiles. Hielo también es bastante útil. Kiwi, que pues bueno, entonces necesito uno de kiwi, lava y agua por los dos lados para seguir generando más kiwi y pues así seguir haciendo estos extractores. Y bueno, entre otras muchas cosas, entre las dos cosas que más me interesa es uno el kiwi y dos el skystone para pues poder hacer estas piedras que las vamos a usar para nuestro setup de Planar Energy Sticks en el futuro. Yo creo que todos estos extractores van a tener su zona como creería que hacia este lado. Entonces esto funcionaría algo como, vamos a poner el kiwi totalmente abajo. De hecho, creo que lo podemos correr esta pared una más hacia atrás para que, pues en caso de que queramos usar esta parte de un lado también la podemos usar. Y entonces el extractor iría mirando hacia arriba porque va a extraer del kiwi. Y si no estoy mal se pone así, exactamente. Por ahora le vamos a poner otra piedra acá. Y vamos a poner un par de paneles, creería yo, uno acá, el otro acá. El acá lo podemos convertir directamente en lava y nos faltaría solamente agua. Y con esto el extractor comienza a funcionar y empieza a mandar a kiwi hacia arriba. De hecho, de una manera bastante rápida, no está para nada mal. Entonces, por eso es importante. De hecho, pues no es importante ponerle nada más. O sea, le pueden poner de pronto un upgrade para que empiece a eliminar las cosas una vez se llene. Pero pues en este punto no es importante. Si el extractor no tiene dónde enviar las cosas, pues simplemente no las envía y ya. Si queremos tener más de ese kiwi que está ahí, podemos generar hasta 2K, 2048 exactamente. Si queremos más, le podemos poner upgrades de sophisticated, de functional storage. Pero pues bueno, esto lo estaré haciendo después. Por ahora me va a llevar un par de estos para hacer unos cuantos extractores más. Y bueno, algo así es como se configuran estas cosas. Se pueden usar, digamos, para la receta de kiwi tiene que estar con agua y lava hacia un lado. Pero la receta del del Skystone 2 también usa lava y agua por un lado, pero está usando lava para estos dos sources. Entonces acá adelante puedo poner, por ejemplo, una que use agua y también use una cosa acá por el otro lado, como no sé, puede ser también mod, que es un material de construcción muy cool. Entonces usa agua acá nomás. Podría usar eso también, pero bueno, eso lo estaré haciendo después. Por ahora me interesa solamente dejar haciendo este Skystone 2. También me interesaría hacer el Certus Quartz, el 2, pero para eso tengo que hacer primero este boring Amethyst Crystal, que de hecho lo vamos a ir a hacer ya mismo porque para lo que sigue, que es Applied Energy Sticks, y tenemos que hacer eso en específico. La receta para el Certus Quartz 2 es lenta, de hecho se demora bastante, 15 segundos por cada proceso para generar un solo 2, pero bueno, es una manera ahí que tenemos de hacer eso pasivamente mientras estamos haciendo otras cosas. Entonces vamos a dejar eso ahí por ahora. Y acá abajito ya tengo también otro. Y pues bueno, eventualmente va a crecer esos cristales y esos cristales son los que tenemos que tomar para comenzar con Applied Energy Sticks y usando estos cargadores. Esto es que igual que como si fuera cualquier otra cosa, como una semilla, se puede hacer crecer más rápido. Y también le afecta el looting. Entonces por cada uno que rompemos salen como mínimo 4 de estos. Pues sí tenemos looting, ¿no? Pero pues como podemos ver sale uno nomás. Entonces esto va a ser bien demorado. Vamos a ver, eso hay que crezca un poquito. Por ahora vamos a hacer otra cosa y vamos a intentar hacer automático este proceso de algo, bueno, pues sí, algo así como automático. Primero necesitamos un cargador, como lo dije anteriormente. Esto lo podemos conectar a nuestra zona de la energía y por ahora no sé, digamos que acá, incluso lo podemos poner en cualquier lado con una gate, por lo que pues no tengo. Y ok, no, estos son los clusters. Cuando los rompo con una pica que no tenga silk touch y que sí tenga fortuna, como esta por ejemplo, bota una buena cantidad de quartz. Y estos sí son los que ponemos ahí y tenemos que esperar a que se cargue, que pues dependiendo de la fuente de energía, pues digamos que carga rápido, a veces no es tan rápido. Y sabemos que está cargado porque arriba en el nombre cambia a charged. Ahí dice Certus Quartz Crystal normal y cuando cambie a charged quiere decir que está cargado. Eso lo pueden hacer con esto o incluso lo pueden hacer también con este señor. Y ahora vamos a tomar una parte de esos Certus Quartz que cargamos y los vamos a botar entre agua
de esta manera. Creo que tengo que apagar mi, efectivamente, y con eso nos crea Fluix Crystals. Ahora con estos Fluix Crystals queremos hacer este Growth Accelerator, que pues como su nombre lo dice, acelera el crecimiento. Creo que queremos hacer 4 de estos y listo. Eso funciona de la siguiente manera. Vamos, si rompemos los cristales sin crecer, nos bota el polvito, el Certus Quartz Dust, que pues también sirve de hecho. Y esto lo vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a poner en cada lado como para poner piedra en cada lado como para poner encima los Growth Accelerators. Y luego cada uno de ellos necesita un Crystal Resonance Generator para darle energía de alguna manera. Esto se tiene que hacer en el World Engine, lo cual me da mucha pereza, pero bueno, necesitamos copper wire y necesitamos iron plate. Y listo, estos señores generalmente se ponen abajo. Cada uno, pues la conexión es claramente esos cuadritos que se ven abajo. Creo que los de arriba también se pueden poner sin ningún problema. Pero pues a mi preferencia o a mi costumbre mejor, siempre los pongo por debajo. Esto lo que hace es que ayuda a que estos cristales crezcan mucho más rápido. Esto eventualmente lo podemos automatizar con Just Add Things, lo podemos automatizar con el mismo Blood Energy Sticks. Pero pues bueno, por ahora lo podemos dejar así y esto crece por ambos lados. Y es mucho mejor que usar el twerk. Ahora vamos a hablar de lo que queremos hacer con este sistema inicial de Applied Energy Sticks. Queremos hacer un disco, uno o dos, o hasta 3 discos, no sé, vamos a revisar, de pues la mayor cantidad de espacio posible, ¿cierto? Hay 2 tipos de discos en este modpack. Están los MI Disk Drives normales, los cuales simplemente guardan 1000 items, o bueno, dependiendo del tamaño, este guarda hasta 256k de items sin importar el tipo de item. Y están los normales, que pues es a los que yo sí estoy más acostumbrado y muy seguramente voy a hacer, que son los que guardan un total, o guardan primero 262.144 items y guarda hasta 63 tipos, como dice ahí. Los tipos es básicamente cada item. Esto es un tipo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos diferentes y guarda hasta 63. Entonces, digamos que la diferencia es que estos discos es como tener un cofre, no, o sea, guarda las cosas sin importar y guarda hasta 256k de esas cosas, lo cual es bastante. Y también tenemos estos que pues sí diferencia y la diferencia, bueno, digamos que de alguna manera la diferencia estaría en que tendríamos que gastar más discos dependiendo de la cantidad de items que queramos guardar. Entonces, pues ya que yo estoy acostumbrado a esto y pues para salir un poquito de la costumbre, pues teniendo en cuenta que eventualmente voy a querer hacer estos de 256 millones, porque pues, ¿por qué no? Voy a hacer estos discos de que guarda por tipos y que pues también está dentro de mi costumbre, ¿cierto? Para eso, en realidad, lo difícil es craftear estas cositas pequeñitas, estos componentes, y para craftearlos pide por un lado circuitos y por otros lados también puede que pida algún otro tipo de material diferente como es Sky Dust, entre otras 1000 cosas. Entonces, para hacer los circuitos vamos a usar algo que de hecho nunca he usado, que al parecer esto es solamente de FTV, que es este Circuit Fabricator. Para hacer el Circuit Fabricator necesito esto y es muy fácil de hacer y según esto es extremadamente rápido, lo cual me parece genial. Este fabricador de circuitos tiene su interfaz en específico y en la Quest podemos ver exactamente pues que pide la estructura como tal, ¿cierto? Son 19 cubos de blue sheet metal que se hace con, creo que lo mejor sería como con esto. Muy seguramente son plates, efectivamente son plates. 3 de estos Vibrant Quartz Glass y este Mysterious Cube que de hecho nos da la cuesta anterior, la primera. Nos da este Not So Mysterious Cube y acá se pide el Mysterious Cube. Que si no, bueno, si no es ese que nos dio la quest, este lo podemos comprar en el Eco del Machinist fácilmente. Y una vez saquemos eso, la misma quest nos da las Acceleration Cards y nos da también el logro de cazador de meteoritos. Y listo, ya con los materiales podemos tomar eso, los Acceleration Cards, que es lo que más me interesa. Y ahora si queremos ver exactamente cómo se arma esto, tenemos que venir en JI, en este mismo cosito, le damos clic derecho y luego si le damos clic acá, como que muestra absolutamente toda la estructura. De hecho, esto lo voy a correr un poquito más para adelante. Y pues ya ahí solamente es poner cada uno de esos componentes. Según veo acá en la parte de abajo, no absolutamente nada. Creo que porque eso es como un espacio para poner unas cosas relacionadas con crafteo automático. Y listo.
falta este. Ok, perfecto. Ahora tenemos que pasarle energía. Para eso yo creo que voy a quitar esta gate que estaba usando acá. Y le vamos a poner a este señor acá enfrente para que tome energía. Y ahora pues prácticamente podemos craftear cualquier cosa. A esto se le pueden poner las tarjeticas de aceleración acá. Y con eso pues queda lo más rápido del mundo, ¿cierto? Ahora entonces, por ejemplo, si yo quiero craftear Logic Processors, me dice que antes de eso tengo que hacer estos Printed Silicons. Y para esos Printed Silicons necesito Silicon Gems que se procesan como esto. También necesito Printed Gold que pues usa Gold. Entonces vamos a ver qué tan rápido funciona esto. Vamos a pasarle entonces primero. Ok. Es extremadamente rápido, de hecho. Wow. O sea, esto de hecho es lo más demorado generalmente al comienzo de Applied Energy Sticks. Y esto lo estamos haciendo en un segundo. Entonces, increíble. Y pues ya ahora para hacer los circuitos se ponen así de esa manera y luego ponemos el redstone y crear los procesadores extremadamente rápido, increíble. La verdad no me esperaba que fuera tan rápido. Los calculations también funcionan de la misma manera, solo que tenemos que hacer Certus Quartz. Y pues bueno, eso sí es un poquito más demorado, pero pues con eso podemos hacer el siguiente tier, el siguiente también, el siguiente también y el siguiente también. Y listo, entonces para hacer lo que vamos a hacer, hice un disk de estos que pues simplemente caben 16K de items sin ningún problema porque pues esto es eventualmente ya cuando ya tenga crafteo más como automático va a ser más fácil, pero pues por ahora así está bien. Y pues esto prácticamente ya es una network. De hecho yo le puedo pasar, si le conecto un cable a esto con un storage bus que se hace con estas cositas, otra vez en el World Engine, lo cual es súper fastidioso, pero bueno, vamos a comenzar a pasar todas las cosas de ese disco. Y pues ya después, digamos, también puedo hacer una crafting terminal, que yo pues es eventualmente lo que quiero hacer, que lo único que nos faltaría sería esto. Tenemos que hacer varios annihilation cores, pero pues esto es con Fluix 2. Necesitamos hacer un poquito más de Fluix y pues ya en cuanto tengamos eso prácticamente podemos seguir avanzando. Lo otro que podemos hacer es annihilation cores, annihilation planes, que lo que hacen es que podemos como configurarlos para que rompan algo cuando crezca o bueno, cuando aparezca, cuando esté enfrente de él. Y pues como está conectado a nuestro sistema de Applied Energistics, pues los envía directamente a Applied Energistics. Pues esa es la manera en la que nosotros podemos automatizar estos cristales o estos quartz que están creciendo. Y listo, vamos a hacer algo un poco casi que cero ortodoxo o ordenado y visto va a estar así por ahora. Entonces lo primero que quiero hacer es desconectar esto de este inventario. Luego vamos a poner el disco acá y vamos a usar entonces el storage bus y eso lo podemos conectar con cables de estos sin ningún problema. Y acá pasa algo, bueno, acá ya debería comenzar a transferirse o bueno, de hecho no transferirse porque pues por ahora no estamos transfiriendo nada. Pero si yo vengo y pongo esta crafting terminal acá y le pongo poder a esto con esta cosita, ahí ya queda digamos que algo funcional, ¿cierto? Entonces ya yo ya puedo ver este inventario, lo puedo agregar, lo puedo arreglar que quede como de mayor a menor, lo puedo agregar por, generalmente yo lo agrego por, lo arreglo por número de items para que se vea de esta manera. Y ahora para pasar las cosas directamente a nuestro inventario, lo único que tenemos que hacer es, yo creo que lo podemos poner incluso acá, un MIO port y en ese MIO port es en donde vamos a poner esto. Solamente le damos clic en este botón para que transfiera como de vuelta y pues acá va a comenzar a sacar todas estas cosas que están en estos cofres, todo esto que está ahí lo va a ir pasando lentamente a ese disco de 16K. Ojalá alcance el de 16K. Yo creería que sí, no creo que tenga tantos items en el inventario en estos momentos. Pero pues bueno, esto prácticamente va a quedar desocupado y vamos a pasar ahora pues a usar inventario totalmente digital. Y listo, con eso creo que ya pasó todo. Entonces, una vez venga y ponga esto acá, vamos a poder verlo en este inventario. Y ahora para volver a ver la otra parte del inventario que son los drawers, conecto este señor con este cable hacia acá y ahora puedo ver absolutamente todos mis items en mi pequeña network de Applied Energy Sticks y me quedó un espacio de más de la mitad de lo que tiene ese disco en total para llenarlo de muchos items más. Entonces está perfecto esto.
Por ahora esto va a ser nuestra pequeña network. Vamos a hacer ahora lo del Annihilation y lo del Annihilation Core para hacer los ciertos quartz como más rápido. Y voy a revisar si alcanzo a hacer lo de las gallinas o no alcanzo. Entonces vamos a hacer rápidamente lo del Annihilation Core. Annihilation Plane se llama, si no estoy mal. Entonces esto se craftea de esta manera. Necesitamos un Annihilation Core, claramente. Y vamos a hacer entonces esto. Y bueno, acá en este modpack pasa algo curioso y es que, bueno, generalmente estos cables, si no estoy mal, llevan hasta 8 canales nomás. En este modpack están multiplicados como por 4, si no estoy mal. Entonces esto lleva muchísimos canales más de lo normal o de lo que pues normalmente yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a usar mucho menos canales y pues a usar P2Ps y todas esas cosas. Pero pues al parecer acá no es necesario, lo cual me hace muy feliz. Entonces pues podemos usar por ahora estos pequeños cables sin necesidad de usar pues los cables gigantes. O bueno, los cables que generalmente se usan para eso. De hecho me faltó otro de estos y el otro iría y abajo. Y ahí como se dan cuenta los rompe, pero porque pues estos como que pasan con un poco de energía al conectarlos. Entonces una vez haga toda esta conexión, ya va a comenzar a romperlo y lo debería ir guardando en nuestro inventario. Allá van 4. Y lo que está haciendo esto es que prácticamente está enviando en cuanto el Annihilation Plane note que crece algún cristal, lo rompe y crea 2. Ya tenemos 99 de 2. Y de hecho, si queremos que haga eso de alguna manera. Pero para este otro señor, de hecho, vamos a filtrar esto. Y vamos a hacer un disco, yo creo que de 1K estaría bien. Y antes de eso, para filtrar lo que queremos tener en este disco, solamente ponemos esto acá y buscamos lo que queremos poner. Lo ponemos acá. Y ahora vamos a poner este chest, un MI chest, que prácticamente solamente recibe un inventario. Lo ponemos acá. Y entonces esto de arriba solamente se va a activar cuando encuentre un Certus Quartz en frente de él. Entonces, de hecho creo que hay que ponerle como Certus Quartz, como cluster, si no estoy mal lo tendríamos que poner para que esto lo note. Y una vez le pongamos poder, debería activarse. Ahora sí, bien filtrado. Va a romper solamente cuando tenga acceso a ese único aire en específico y esté abajo, todo el tiempo va a estar consiguiendo Certus Quartz Toast. Que pues bueno, eso de hecho pues no es tan importante, pero pues bueno, por ahí de alguna manera lo estamos creando por ahora, que pues esto eventualmente lo vamos a hacer con gallinas. Y bueno, para las gallinas lo vamos a dejar en este mismo capítulo, pero solamente lo voy a explicar, no voy a mostrar pues literalmente todo el proceso y ya se van a dar cuenta por qué. Considero yo que las gallinas, el mod de gallinas no es como para hacer un capítulo completo, porque es como un proceso muy repetitivo que al comienzo pues no tiene mucha información, mucho contenido, digámoslo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente como hablar de las gallinas, saber cómo funcionan, cómo se ponen al comienzo. Y de hecho en el siguiente capítulo vamos a hacer o las vamos a configurar al 100% para que pues todo quede funcionando a la perfección. Y ya tengo todas mis gallinas. Bueno, casi todas. Entonces, son un total de, si no estoy mal, 89 gallinas. Yo las hice casi todas. Me faltan solamente las del último tier. Porque pasa que entonces, si filtramos por @roost, nos van a salir todas las gallinas. Estas en total son 89, si no estoy mal nuevamente. Y tienen tier. Entonces, si después del roost ponemos el numeral tier y ponen el número, por ejemplo, 1, les va a mostrar las gallinas de tier 1. Le cambian por el 2, les va a mostrar las gallinas de tier 2. Tier 3, las gallinas de tier 3 y así sucesivamente. Para comenzar, lo ideal y lo más recomendable es que hagan todas las gallinas de tier 1, que prácticamente son las gallinas que dan los tintes. Entonces está la azul, roja, amarilla, blanca, bueno, todas las gallinas que dan los colores son las que están en tier 1. ¿Y por qué es recomendable hacer todas? Porque pues uno no está de más tener más de un tinte en el inventario, y más si son todos los tintes. Los tintes son súper importantes, no se lo imaginan. Y dos, porque de ahí en adelante, de tier 2 en adelante, en más, creo yo que el más del 50% de las gallinas de tier 2 hacia adelante
se usa alguna de estas gallinas para crear la siguiente. ¿Cómo se crean estas gallinas al comienzo? Simplemente lo primero que tienen que hacer es un chicken stick, un wrench. Con esto en la mano le van a dar shift click a una gallina normal y eso la va a volver una gallina de tier 1 de esta como blanquitas que solamente dice chicken. Esa es la primera. El resto de las gallinas solamente con un huevo de gallina normal, por ejemplo el azul, un huevo de gallina normal junto con un tinte azul hace un huevo azul. Yo hacía tandas más o menos como de 8, o sea, crafteaba 8 huevos azules, los tiraba y si me salen, solamente necesitamos 2 gallinas, una para que trabaje y la otra para si necesitamos hacer alguna otra gallina. Pues si a ustedes no les da pereza venir hasta acá a sacar las gallinas para cuando las tienen que reproducir, pues pueden tener solamente una, pero el hecho de solamente tirar estos huevos al piso y eventualmente va a salir una gallinita. Hay que hacer lo mismo exactamente con todos. Se hace de la misma manera, un huevo y el tinte. Luego de eso, y para comenzar el tier 2, vamos a hacer 2 lava chickens y 2 water chickens. Que pues bueno, como se dan cuenta ahí, piden 4 gallinas de cualquiera de los colores y un chicken soul. ¿Cómo se consigue ese chicken soul? Hay una máquina llamada Soul Extractor que se hace de esta manera, súper fácil. Y lo único que hace, o lo único que debemos hacer es poner una gallina acá en su inventario y después de un tiempo, después de pasar todo el proceso, la va a convertir en esa alma, dependiendo del tier. Si la gallina es de tier 1, pues un alma de tier 1, si es de tier 2, un alma de tier 2 y así sucesivamente. Ya una vez tienen las gallinas de todos los colores de lava y de agua, prácticamente pueden avanzar y de ahí en adelante es proceso exacto y muy repetitivo. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, la Ink Chicken se hace con agua y black. Ya, esas 2 gallinas ya las tenemos, entonces pues muy fácil de hacer. Luego de eso, la de huesos se hace con feather y se hace con white. Entonces ya tenemos la white. Entonces toca hacer la de feather. La de feather se hace con una gallina normal con una gallina blanca. Entonces esas 2 ya las tenemos. Y así sucesivamente. Es muy repetitivo, es un proceso extremadamente repetitivo. Lo que cambia es que en cada tier, por ejemplo, para comenzar, de hecho, en tier 1 tenemos que hacer semillas especiales para estas gallinas que se hacen de esta manera, con un Chicken Soul tier, que pues ya les expliqué cómo, 4 Iron Dust y semillas normales de wet. Solamente necesitan un crafteo de estos. Una vez planten eso, pueden hacer crecer esto así de esta manera con Shift y van a crecer y van a conseguir más semillas de esa manera. Entonces solamente con hacer un batch de eso consiguen lo que necesitan. Y en adelante entonces conforme una vez avancen al tier 2, tengan una gallina de tier 2, van a coger el alma de una de esas gallinas, se van a juntar con 4 semillas de tier 1 y 4 de lápiz para hacer 4 semillas de tier 2 y luego las de tier 3, que tienen una gallina en tier 3, hacen este clay glowstone que se hace en un alloy smelter con glowstone y clay ball y bueno, así sucesivamente. Es un proceso súper repetitivo. Lo que sí es diferente es en las de tier 4 que les pide este Mending Neurogel. Tienen 2 opciones, lo pueden craftear ustedes mismos o en la quest cuando llegan en General Tech, cuando craftean este Molecular Metamorpher, que esto se ve difícil, pero en realidad es una receta de crafteo también repetitiva. Solamente Nether Quartz, Soul Sand o Soul Soil y lápiz. Eso hace 4 y pues ahí en adelante solamente todos los items, todas estas partes, todos estos crafteos se hacen con solamente ese polvo. Entonces, craftean eso y una vez craftean eso, la misma quest les da 4 de esos y con esos 4 pueden hacer las únicas semillas que necesitan para poder seguir. Si por algún motivo no les salió eso o lo quieren hacer manualmente porque sí, como lo hice yo, necesitan tener un Molecular Metamorpher y un Experience Obelisk. El Experience Obelisk funciona junto con una range de alguna manera, que es este Staff of Attunement. Entonces, igual que todo, le dan Shift Click y luego le dan clic a esto para que queden como linkeadas las dos. Y así esta cosa va a coger experiencia. Y una vez guarden experiencia, digamos, yo puedo guardar 10 niveles acá. Esto lo va a ir tomando conforme yo lo vaya guardando ahí. Ahora, para hacer esto, entonces me pide 2 cosas. Me pide Fluorescent Jelly y me pide
Calcarean Matrix. Esto se hace con una manzana, cualquier fruta de esas que están ahí en esa lista, y azúcar. Entonces eso no tiene nada de ciencia. Lo que tiene mucha ciencia es esto. Y de hecho es solamente esto. Esto ya sabemos cómo se hace desde Cognitive Flux que hablamos anteriormente. Este Forgotten 2. ¿Cómo se hace esto? Dice que sale cuando una librería infectada se rompe. Entonces tenemos que hacer librerías infectadas. Este mod se llama Cognition. Para hacer librerías infectadas tienen que craftear una cosita llamada Bibliopage. Es más o menos fácil de hacer y lo ideal es que tengan muy en cuenta que cuando usen esto, eventualmente la librería sobre la que usen eso se va a dañar. Entonces va a desaparecer. Entonces lo ideal es craftear varias librerías. Recuerden que esto pide por lo menos 4, si no estoy mal. 4 polvos de esos Forgotten Dust para hacer el Calcarean Matrix. Solamente necesitamos hacer uno. Pero entonces tienen que poner al menos 4 librerías, esperar un momento para que se infecten todas las 4 y después de un tiempo pues van a desaparecer y van a botar este Forgotten Dust. Acá lo único difícil o complicado o diferente es esta cosa, que también nuevamente mucho con Cognitive Flux, no es nada más. Y ya con eso pues pueden craftear las de tier 4. Tier 5, 12 gallinas de tier 5, 2 almas de las gallinas de tier 5, semillas de tier 4, Dimensional Shard Gems, que esto se consigue con un Unearther, sacando Endstone. Entonces a este punto ya deben tener todos los Unearthers, es súper importante. Este Flux Pearl, que también lo aprendimos a hacer en este capítulo más temprano, entonces esto no tiene nada de ciencia. Tier 6 les pide Raw Replica, que es lo único diferente. El resto, pues ya todo es muy conocido. También pide almas. Y es de Raw Replica, también Unearther, sacando Other Rock. Como se hace ese Other Rock, tirando Diorite en Other Rock. Y ya la última, Tier 7. La última digo hasta este punto, porque de ahí en adelante faltan 2 más que hasta este punto no las podemos craftear. Para hacer las de Tier 7, que es las que estoy usando en este momento, son 4 almas de gallina, unas semillas de Tier 6. 3 Netherite Scrap y un Diamantine Crystal. Esto es extremadamente fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer es craftear un Atomic Reconstructor, le ponen energía y le tiran un diamante enfrente y ya, no es más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y entre los otros items que hay, está este Breeder, que lo que hace este Breeder es que, pues como su nombre lo dice, multiplica las gallinas. Entonces, digamos, si quiero hacer una de obsidian, me pide una de agua y una de lava. Entonces pongo la de agua acá, la de lava acá. Pongo semillas del tier en el que estoy. Está, por ejemplo, es de tier 5 al menos. Entonces lo ideal es usar semillas de tier 5. Y después de un tiempo, pues sale la gallina, la Obsidian Chicken, nada de ciencia. Y este señor trainer es... Lo mejor es usarlo con algo que haga que el tiempo pase más rápido, como no sé, una Time Wand o algo parecido, o un Temporal Patch, que es como lo más fácil de hacer en el momento en el que estamos. Porque eso lo que hace es que como el nombre lo dice, un entrenador de gallinas, él les sube el nivel. Las gallinas se pueden subir hasta nivel 128 y una vez suben a nivel 128, prácticamente en cada proceso que hacen, en vez de botar un solo aire, botan todo un stack de 64. Esa es la diferencia. ¿Y cómo las hacemos subir de nivel? Dándoles semillas. Entre el tier sea más alto, pues más experiencia da. Por ejemplo, las de tier 7 dan 1500 de experiencia, tier 8 2500 y tier 9 5000. Entonces es importante también tomar todas esas cañitas y subirles el nivel. Y ya, pues la otra cosa, obviamente el roost, que pues es en donde se pone la gallina. En este lado se ponen las semillas y pues eso bota el material. Y hay otros 2 items que son pues relativamente útiles, pero no tanto en realidad. Que entonces es uno el Rust Feeder y otro es el Rust Collector. Como su nombre lo dice, pues colecta los drops que están botando todas estas gallinitas y se puede modificar hasta un rango de 30. Acá están todas las gallinas en las que está trabajando este señor. Y esto funciona exactamente lo mismo, tiene hasta un rango de 30 y tengo que ponerle una X sobre los roost a los que quiero que envíe esas semillas y hay que poner esas semillas como un filtro. Entonces hay que tomar unas semillas y darle clic ahí, ponerlas ahí para que a las semillas para que a las gallinas de Amethyst, cuando tenga la X ahí, le envíe esas semillas en específico que están en el inventario claramente. Así es como se ve normalmente. Entonces le damos en la X y les ponemos las semillas ahí y eso es todo. Yo tengo acá un Ender Chest que está ya trabajando como con un Iron Collector, pero es súper lento.
hay que hacer otra cosa y eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Por hoy, pues bueno, esto fue la explicación o la introducción a las gallinas. En el siguiente capítulo vamos a ver muchas cosas más relacionadas también con gallinas, pero también con otras cositas como nuevas que nos van a ayudar a hacernos la vida mucho más fácil de ahora en adelante. Por hoy, como siempre, les agradezco por haber visto este capítulo. Tengan un muy lindo resto de su día y como siempre les recuerdo que me ayudan mucho si se pueden suscribir al canal, dejar un like o incluso un comentario. Y sin ser más, les agradezco por haber visto este capítulo. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.